Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Donde Viven los Mostos. Hoy nos sumergiremos en una de las leyes más famosas y quizás más polémicas de la historia cervecera, la Ley de la Pureza Alemana. Un decreto que con una sola frase intentó definir qué debía ser la cerveza y que hasta el día de hoy sigue levantando debates entre puristas, científicos y cerveceros artesanales de todo el mundo. Pero antes de empezar, cuéntame en los comentarios, ¿ustedes prefieren las cervezas clásicas y limpias o son del equipo que disfruta cuando el cervecero se pone creativo, con ingredientes locos? Quédate hasta el final porque te daré 3 recomendaciones cerveceras para que sigas explorando este universo burbujeante. Corría el año 1516 cuando el duque Guillermo IV de Baviera promulgó su famoso edicto. La cerveza solo debe elaborarse a partir de 3 ingredientes: agua, cebada y lúpulo. Un mensaje simple, contundente y a primera vista protector del consumidor. ¿Por qué? Porque antes de esta ley, los cerveceros utilizaban desde hierbas inofensivas como el romero o el enebro hasta ingredientes bastante más peligrosos, como beladona, cicuta e incluso estramonio, plantas con efectos tóxicos y alucinógenos. De hecho, hay registros del siglo XV que mencionan monjes sazonando la cerveza con mandrágora o adormidera. ¿Se imaginan beber una pinta y terminar viendo dragones en vez de espuma? Claro, la ley de Guillermito buscaba frenar eso, aunque no olvidemos un detalle: él mismo era productor de cebada. Qué conveniente, ¿no? Y prohibiendo el trigo y centeno, aseguraba esos granos para el pan y de paso garantizaba mercado para su cosecha. ¿Qué opinan ustedes? ¿Fue una medida sanitaria o puro negocio? Aquí viene lo más curioso. En 1516 todavía no se sabía qué era la fermentación. Para los cerveceros medievales, el burbujeo del mosto era un regalo divino, casi un hechizo de hadas. No fue hasta 1857, más de 3 siglos después, cuando Louis Pasteur descubrió que la responsable era la levadura, un organismo vivo que transforma azúcares en alcohol y burbujas de CO2. Ese hallazgo revolucionó la microbiología y le dio a la cerveza su 4º ingrediente oficial. Y aquí va una pregunta para ustedes. Si la levadura hubiera sido reconocida en 1516, ¿creen que Guillermo la habría aceptado en su decreto o también la habría censurado? Hoy, más de 500 años después, el Reinheitsgebot sigue siendo emblema de Alemania. Muchas cervecerías la usan como sello de calidad y estudios de la Universidad de Múnich han demostrado que, con solo esos 3 ingredientes, se pueden lograr perfiles de sabor increíblemente complejos. Pero la realidad es otra. El mundo cervecero se expandió y decidió romper con la ley. Hoy vemos cervezas con avena, trigo, frutas, cacao, café, especias e incluso cosas más locas como tocino o cereales de desayuno. Díganme, ¿han probado alguna cerveza rara que los haya sorprendido? ¿Cuál fue la más extraña que recuerdan? La ley de pureza no fue el único intento de controlar la cerveza para beneficio de unos pocos. A lo largo de la historia, el poder detrás del brebaje dorado siempre ha estado tentado por el monopolio. En la Edad Media, muchos monasterios tenían derechos exclusivos para elaborar y vender cerveza dentro de sus territorios. Era tan rentable que, en algunos casos, la cerveza financió la construcción de abadías enteras. En Inglaterra, durante el siglo XVIII, la corona otorgaba licencias que limitaban quién podía elaborar cerveza en cada ciudad. Eso generaba carteles locales que dominaban tanto el precio como la distribución. Ya en tiempos más modernos, el caso más emblemático es el de Anheuser-Busch InBev, el gigante mundial que hoy concentra más del 25% del mercado global de cerveza, con marcas como Budweiser, y Stella Artois. Esta empresa se ha hecho famosa por absorber a competidores y centralizar la industria. Y en América Latina, durante gran parte del siglo XX, unas pocas compañías dominaron el mercado nacional en países como Chile, México o Argentina, limitando la diversidad cervecera durante décadas, hasta que el movimiento artesanal empezó a desafiar a los gigantes. ¡Hey! ¡Vamos por otra ronda! ¡Quiero comer cerveza todo el día! Sentado con la banda, vive encendida. Brindamos al sol con espuma
siempre soberano. Y el juego en la tele ya empezó. El grito, la pasión, todo explotó. Cerveza en la mesa. En definitiva, la cerveza siempre ha sido más que espuma y malta. También ha sido un terreno de poder, economía y control social. ¿Qué opinan ustedes? ¿La concentración de marcas asegura la calidad y estabilidad o mata la diversidad que hace de la cerveza algo tan emocionante? ¡Salud! ¡Salud! Y ahora sí, vamos con las 3 recomendaciones cerveceras que tengo preparada para esta ocasión. Y claramente no serán respetando esta famosa ley, sino todo lo contrario. Y quédate hasta la última porque probablemente te sorprenderá. Para comenzar, una General Goose de la cervecería Stillwater Artisanal de Estados Unidos. Una Sour Amber Wheat Ale con inspiración en la salsa General Tso. Contiene cáscaras de naranja en polvo, chile tahí en polvo, sal marina y glutamato monosódico. Esta es una cerveza que imita el sabor del icónico platillo estadounidense chino, logrando una experiencia salada, picante y sorprendentemente armoniosa. Otra podría ser la Mikkeller Beer Geek Brunch Wiesel, espero haberlo pronunciado bien, de la cervecería Mikkeller de Dinamarca. Esta cerveza es una Imperial Oatmeal Stout, densa y sabrosa. Como ingrediente rupturista contiene café Kopi Luwak, que son granos excretados por la civeta, que son pequeños felinos, conocido como uno de los cafés más exóticos y caros del mundo. Esta cerveza incorpora ese café raro, combinando sabores intensos y sofisticados con la oscuridad sedosa de una Imperial Stout. Y no podrás creer el ingrediente secreto de la siguiente cerveza, la Rogue Beard Beer, de Estados Unidos, de la cervecería Rogue Ales, de Oregon. Esta ale salvaje se fermenta usando levadura cultivada a partir de pelos de la barba del maestro cervecero John Mayer. ¿Escuchaste bien? Pelos de su barba. Una idea que nació como experimento, pero resultó real y disponible comercialmente desde el año 2013. ¿Qué te parece? ¿La probarías? Yo, en lo personal, sigo siendo algo tradicional. Me fascinan las infinitas combinaciones que se logran solo con agua, cebada, lúpulo y levadura. Pero también creo que la cerveza es cultura líquida y, como toda cultura, evoluciona. Al final, lo que empezó como un decreto de control económico terminó siendo mito, símbolo y hoy excusa perfecta para debatir entre lo clásico y lo experimental. Así que la próxima vez que destapen una botella, recuerden, dentro llevan siglos de historia, ciencia, rebeldía y también lucha de poder. Cuéntenme en los comentarios, ¿ustedes están con Guillermo y la tradición o con los cerveceros que dicen que la ley está para romperse? ¿Y qué opinan de los monopolios en la cerveza? ¿Necesarios o peligrosos? Brindemos por la cerveza de ayer, de hoy y de mañana. ¡Salud!